Porres investiga tecnologías, métodos, modelos aplicados a la difusión cultural, soporte la enseñanza y aprendizaje. La doctora va a exponernos el trabajo de prototipo educativo de enseñanza gradual usando tecnología de realidad aumentada con alta capacidad de interacción e integración web para el aprendizaje constructivo de la historia y arqueología del Perú por los niños de educación primaria. Pedimos un aplauso de recibimiento, por favor. Buenos días. El trabajo que se va a presentar es un esfuerzo del Centro de Investigaciones de la Universidad San Martín y apoyado por el doctor Alba. Es cierto que el proyecto se inició sin el convenio con el Museo del Señor Recipán, pero el Museo de Tumbas Reales, perdón. Pero sin embargo quiero agradecerle su infinito apoyo, ha sido muy importante. Bien, de inicio queríamos nosotros desarrollar un prototipo de software con realidad aumentada que permita poner información cultural, académica, en los dispositivos que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria tengan a mano. Hicimos esto para acortar la brecha de identificación cultural que existe en este rango de estudiantes. Siguiente. Formamos un equipo multidisciplinario con los gestores de proyecto, los colaboradores, educadores, arqueólogos, diseñadores, artistas, psicólogos, los investigadores de la universidad y un grupo de personas que se encargaron del desarrollo del prototipo. Entre ellos voy a destacar la participación del doctor Alba en lo que es colaboradores, el doctor Roncoroni en lo que es investigadores y el musicólogo Tito La Rosa. Bien, nuestro problema nace con una detección en la currícula educativa para la educación básica de una escasez de información acerca de las culturas pre-inca. Entonces testeamos o revisamos los libros de educación básica del Ministerio de Educación. También revisamos varias editoriales y nos encontramos con que había poquita información. Obviamente todo esto tiene una estructura y un proceso ya definido, pero en nuestra investigación comenzamos a encuestar a los chicos de tercero, cuarto y quinto grado y nos salió 0% de conocimiento del señor Recipán. Hemos trabajado en 3 centros educativos, aquí 2 en Lima y 1 en Chiclayo. Entonces era imposible, me refiero a los de Lima. Los de Chiclayo tenían un conocimiento del señor Recipán porque está cerquita. Entonces nos fuimos a un colegio muy cercano, pero nos extrañó esto, era el tema de que no conocían las culturas pre-inca, no sabían nada de ellas y simplemente por ahí Moche, por ahí Chimú, pero más nada, ¿no? Hay Nazca, un tema pero muy así, muy básico, como que no más de conocimiento académico en un niño de 10, 11 años. Entonces, nosotros en paralelo comenzamos a investigar cómo le iba a estos chicos con la tecnología, pues eran muy buenos en todo lo que ya sabemos, las tablets, los videojuegos. Además, llegamos a investigar cómo le iba con la realidad aumentada. Ahí sí no lo conocían en los colegios, está muy lejos todavía. Ahora ya ha pasado pues
2 años, entonces las tecnologías van llegando. La realidad virtual tampoco lo conocían. Y entonces comenzamos a hacer una serie de estudios y prototipos en los colegios. Pero antes de iniciar todo esto, ya teníamos que la brecha de identificación cultural o de identificación de objetos culturales era muy amplia. Teníamos también que los chicos usaban bastante tecnología y teníamos también de que nosotros somos un país muy rico en el tema del legado cultural, arqueológico y todo esto. Bien, nos acercamos a los centros culturales, hemos tenido muy buen apoyo de ellos y entonces comenzamos nosotros a recoger información de estos diversos centros y comenzamos a visitarlos, ¿no? A recoger información en la biblioteca, eso lo hemos tenido siempre, pero también queríamos recoger información in situ para ver qué es lo que se podía, cómo estaba la situación y cómo nosotros podíamos colaborar y cómo esto podía ser visto por los estudiantes de primaria de manera natural, ¿no? De manera natural e interactiva, que era lo que los pedagogos nos habían recomendado. Entonces visitamos las huacas del norte y los restos del norte. También revisamos el tema de la currícula del Minedu y cómo se enfocaba el curso de personal social que enmarca todo el tema de la historia y arqueología para 4º, 5º, 6º grado. Nos alineamos a la estructura para no estar trabajando sin mirar a las estructuras del Estado. De esto se encargaron los pedagogos. Y entonces comenzamos a estructurar cómo, por ejemplo, acá tengo un cuadro de cómo las aplicaciones con realidad aumentada, porque se hicieron varias, se trazan con los métodos y modelos pedagógicos en sus 3 fases, ¿no? Inicio, en el proceso y en el cierre, cuidando mucho de que no se transgreda el tema pedagógico y psicológico. Y se comenzó a desarrollar bajo una estructura. Entonces, ¿qué cosa nosotros hemos desarrollado? Hemos desarrollado varios videojuegos para PC y para dispositivos móviles, actualmente están en la nube, a disposición libre. Hemos desarrollado aplicaciones de realidad aumentada para colegios. Esta es una figurita que se pega en los colegios y esto reacciona al celular. Con esto hemos podido hacer algunos aplicativos muy rápidos para capturar el interés del estudiante. También hemos desarrollado aplicaciones de realidad aumentada directas con los objetos, con los huacos, porque en las visitas a los colegios nos encontramos de que había bastantes réplicas y también tenían un problema que se le rompía, desaparecía. Esto es muy sensible. Entonces comenzamos nosotros a desarrollar el aplicativo sobre estos objetos. Siguiente. Bien. Entonces, planteada la situación, era un prototipo, decía prototipo educativo, pero ¿cómo comenzamos con este prototipo educativo? ¿Cómo hacemos? Era demasiado amplio el objetivo, muy grande. Cuando comenzamos a trabajar nos encontramos que era un proyecto muy, muy grande y decidimos acortarlo, ¿no? Entonces nos limitamos a hacer el prototipo sobre la cultura moche y chimú y sobre ciertos puntos específicos, y nos encontramos pues con que teníamos un vasto camino amplísimo para comenzar a seguir investigando y desarrollando algunas cosas. Una de las cosas que trabajamos de primera instancia con el apoyo del doctor Chero Zurita también fue el diseño de Huaca Rajada. Existe varias documentaciones, pero también nos proporcionaron los planos de los arqueólogos y pudimos comenzar a trabajar con estos objetos en 3D. Luego, después de Huaca Rajada, que era para proporcionarnos un ambiente para los videojuegos, era un ambiente de la huaca y de todo lo que había en esos tiempos,
y sobre todo cómo se interactuaba con estas huacas y para qué servían, nos dedicamos a diseñar los personajes, los objetos que iban dentro de estos ambientes de los videojuegos. Entonces tenemos acá una muestra de algunos de ellos que son objetos 2D y objetos 3D. De inicio, aquí tuvimos el apoyo de los psicólogos, por ejemplo, en la figura del dios Ayapaec, abajo. Ese fue un primer diseño, ya no lo usamos, pero ese diseño fue rebatido por los psicólogos, ¿no? Y también por los pedagogos, ¿no? Por si el psicólogo nos dijo, eso no va, ¿no? Pasó a los arqueólogos, pasó el profesor, y eso no va porque es muy agresivo, estamos hablando de chicos de cuarto, quinto y sexto de primaria, y no va a ir. Entonces, bueno, y así por el estilo nos ha pasado una serie de cosas, ¿no? Con varios objetos que tenían bastantes puntas, les hemos ido sacando las puntas y hemos muy migrado a este personaje porque era educación primaria, ¿no? Entonces, el tema de las curvas y los diseñadores, los psicólogos, los pedagogos y los arqueólogos, para no perder la línea entre todos ellos. El otro trabajo específico fue los diseños en 3D, que también tenía mucho y de personajes que solamente pues se han detectado por las cerámicas, ¿no? Entonces hay unos personajes que teníamos que crear acercándolos a la fantasía del niño sin alejarlos de la realidad cultural, ¿no? Ese era nuestro trabajo. Entonces ahí nos hemos dedicado a hacer el trabajo en los diseños. Este personaje, el señor Recipán, está en 2D y en 3D, y acá también fue todo un problema porque los arqueólogos hasta nos contaban los cuadraditos de la ropa, porque estos son planchas de metal, ¿no es cierto? Y había que hacer esa especificación, etcétera. Bien, una vez diseñado esto, que todo estaba muy bien, ya en cuanto al desarrollo de software, ya habíamos pasado la época de que más o menos se habían puesto de acuerdo todos nuestros stakeholders, entonces ahora nos tocaba la época del desarrollo de software. Resultó que nosotros habíamos trabajado pues con mucho esmero este diseño en 3D, como es el que está ahí, porque este es 2D, este es 3D. Y resultó que cuando lo fuimos a correr en el 2016 en el Samsung 5 que había, ¿no? O 4, esto pesaba mucho. Y ahí está la otra parte que no les he mencionado. Nosotros empezamos también investigando la tecnología, qué cosa había en los colegios públicos, ¿no? Entonces, del INEGI rescatamos que el 87% de familias peruanas tiene un celular inteligente en casa, sí o sí, no es que no hay, sí hay, ¿no? Y eso incluye el tema rural. Pero no todos tienen el Smart de última generación, el super celular, pero sí un equivalente al Samsung 4. Entonces comenzamos a trabajar con la equivalencia a Samsung 4 con los diversos celulares. Comenzamos a trabajar ya el tema matemático y las fórmulas para bajar el peso. Bueno, los software también ayudan en la actualidad, hay mucha evolución a esto. Y las fórmulas para bajar todo el peso de todos los gráficos sin perder, por ejemplo, una bolita del collar, ¿no? Porque el arqueólogo decía, tiene 12 cuentas y 12 le pones. Entonces no podíamos perder el tema del collar, la orejera y una serie de cosas que no se podía sacar. Entonces tuvimos que comenzar a trabajar con eso. Hicimos nuestras tablas, nuestras fórmulas y comenzamos a aminorar los pesos para que corrieran los dispositivos que tenía en nuestro público, ¿no? A disposición. Luego nos encontramos, ya teníamos entonces ya las imágenes, más o menos el software no hay problema porque yo vengo a la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ahí la cosa está más o menos mejorada en el software, ahí tenemos muchos recursos. El problema era con las cosas que nosotros no manejamos, con los diseños o con los temas arqueológicos, por eso tenemos socios y colaboradores. Pero nos encontramos con el tema de la música.
Entonces, y nos encontramos con algo, yo también debo confesar que bueno, yo soy ingeniero de formación, y al acercarme aquí pues nos dimos con varias sorpresas, ¿no? Muchos de estos objetos tenían sonidos, y al nosotros hacer un videojuego o una aplicación de realidad aumentada teníamos que incluir el sonido. Y entonces el doctor Alba también nos lanzó otro anzuelo de salvación y nos dijo: Tito La Rosa es el ¿qué? Ve sonidos ancestrales. Entonces nos pusimos a correr tras Tito La Rosa, que estaba de gira, lo esperamos, lo seguimos, y bueno, gracias a Dios, él muy colaborador, nos ayudó bastante, y entonces debo decir que el aplicativo tiene sonidos con instrumentos autóctonos, y además de vocablos en Muchic, porque hemos hecho el aplicativo en la cultura del Chimú. Bien, entonces dentro del diseño sonoro, que tiene toda una estructura, capas, es un tema de software, nos metimos en el tema ya por ahí he visto que hay un tema de aplicativo de cine, entonces nos metimos en el tema de cómo hacer el diseño, es tal cual un software o cualquier otro programa, hay que diseñar el sonido en varias capas, en varias estructuras, y ahí nos ayudó la gente de Ciencias de la Comunicación. Planteamos nuestro modelo de sonidos para los aplicativos que vamos a hacer. Esto es una muestra de una parte del videojuego donde está el niño Moche tratando de entrar al mundo del señor de Zipán, y ahí hay unos sonidos que hemos trabajado. Pero además hay un diálogo, y ese diálogo se hace en el idioma Muchic, que hemos rescatado gracias a la colaboración de Medalit Peralta, ¿no? Y el doctor Chero Zurita. Bien, una vez hecho esto, comenzamos a desarrollar los diversos componentes de software, tanto videojuegos, con todo el trabajo o todo el tema de que al profesor no le gusta el videojuego. Eso ya les comentaré, estamos haciendo más investigaciones, pero es lo que hemos encontrado: al profesor no le gusta el videojuego. Sin embargo, sí le gustó la realidad aumentada, porque estos gráficos los pone en su pared y ahorita vamos a ver cómo los usa. Entonces ahí comenzamos a trabajar un modelo que nos permitiera trabajar con todo esto, que nos permitiera trabajar con los diseños 2D, con los diseños 3D, con la música, con la animación, porque una cosa es el objeto 3D y otra cosa es la animación, y luego cómo todo esto congrúe en un tema de las pruebas y la validación de los componentes y el comportamiento, para luego sacar un producto final que lo tenemos actualmente en Play Store. Bien, otra cosa importante que nos permitió cambiar, porque en el tema de esta investigación ha habido muchos cambios. De pronto había un objeto que parecía muy bueno, pero que de repente no tenía la funcionalidad, y al final los diseños es códigos. Todos estos diseños que estoy mostrando, los 3D son códigos y había que cambiarlos, ¿no? Entonces el tema de tener una arquitectura, un diseño arquitectónico de todos los componentes y echar mano de los modelos de desarrollo de software nos permitió a nosotros reaccionar y cambiar rápidamente todos estos objetos para tener un producto final. Sí. Otra cosa importante que aprendimos en este proyecto es que tenemos demasiada información, mucha información, y tuvimos que aprender a guardar. Este es un gráfico muy simple, pero ya es un gráfico final. Para llegar a este gráfico hemos tenido bastantes gráficos y bastantes versiones. Entonces, eso de ahí tuvimos que comenzar a guardarlo, tuvimos un repositorio en la nube, guardar las versiones de los gráficos, guardar las observaciones de cada stakeholder, y nuevamente poner el gráfico en el contexto del software, nuevamente compilar todo, probar y que nos dé el check, y luego el otro stakeholder que nos diga el check, y así por el estilo. Entonces el hecho de manejar un repositorio y software que nos ayude a interactuar con estos documentos y estos archivos nos ayudó en la conclusión de los diversos prototipos. Bien, entonces luego ya tenemos los diseños, que es muy fácil. Continúe, por favor.
de hacer. Estos son los resultados, los objetos que hemos hecho. La huaca, trabajamos bastante el tema de los portales, dándole una visión de que tú si te sumerges a un portal en el mundo 3D, puedes interactuar con los diversos videojuegos. Continúa, por favor. Las pruebas en los colegios, la realidad virtual con los cascos. Las pruebas de la realidad aumentada en los colegios, ahí van a ver algunos gráficos que ya no se usan, pero esas han sido pruebas que se ha ido haciendo, cuántas personas participaron, descubrimos qué videojuego le gustaba a las niñas, qué videojuego le gustaba a los niños, qué interacción, y todavía seguimos investigando. Las diversas pruebas de realidad aumentada con los diversos dispositivos y diversos tipos, hemos malogrado bastantes celulares, y bastantes tablets también. Y los componentes que al final desarrollamos, ¿no? Componentes del mundo virtual en 3D para Moche y Chimú, 8 videojuegos, 2D para PC y dispositivos móviles, un mundo virtual para la cultura Chimú, y estos se llaman marcadores, ¿no? Interacción con realidad aumentada y marcadores. Una vez que el celular los identifica, dentro del salón lo probamos y puede funcionar. Y una de las cosas que sí quiero hacer hincapié es que trabaja a diferentes tonalidades de luz, ¿no? Si seguimos, por favor, creo que estamos repitiendo. Ahí está. Bueno, esto es ya los videojuegos, Defiende la Huaca. Sigue, por favor. Péscalo, donde se hace hincapié en cómo se pescaba con el caballito de Totora. Guacomanía, para encontrar huacos, ¿no? Y buscar los videojuegos en el Google Play. Las pruebas de realidad aumentada con los huacos, esto le interesó mucho al doctor Alba porque, bueno, ya sacándolo del contexto educativo, me dijo, ya, ¿sabes qué? Ya se acabó mi problema de estar poniendo letras chiquitas, ahora con esto y sin uso de la cámara, porque sin usar flash, puede detectar y reconocer los videojuegos que se desarrollaron. Nuevamente el tema del RA con diferentes personas. Bueno, esto nos ha llevado como resultados a exponer el proyecto tanto nacional e internacionalmente, y fuimos invitados a Perú Conciencia en el 2016 para exponer nuestro proyecto. Se armó un prototipo, probamos con diferentes estudiantes. Tenemos derechos de propiedad intelectual por el desarrollo de software, el desarrollo de los diseños, las animaciones, la música, una serie de cosas. Y bueno, ¿y qué seguimos haciendo? Nos dimos cuenta de que lo que hemos hecho es demasiado poquito, ¿no? Y tenemos bastantes aristas que cubrir y seguimos en esta investigación y seguimos haciendo esas relaciones con instituciones culturales para que nos sigan dando feedback y comencemos a afinar diferentes componentes que aún no los tenemos concluidos. Bien, esto es lo que hacemos mapping derivado de esto. Hemos invitado a diferentes sitios. Ahorita actualmente está mi equipo trabajando en Trujillo en una exposición. Gracias a los investigadores, a todos los que trabajaron con nosotros, al equipo de estudiantes de maestría y pregrado. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.